Esta mañana me acompaña en esta transmisión Rodrigo Arellano, él es el fundador y CEO de OneIT, y es que uno de los temas, le contaba antes de que fuéramos al primer corte, pues tiene que ver con las capacidades emergentes que están teniendo la inteligencia artificial generativa y estos modelos para hacer ciberataques, algo muy impresionante, y conforme más le recomiendo, si le interesa el tema, que lea el blog de OpenAI, en donde pues recientemente dieron cuenta que tenían 3 modelos. Uno es el Sol, que es de los más avanzados, y otro que es todavía más avanzado en etapa experimental, y lo tenían contenido en una sandbox o digamos en un entorno seguro. Y están haciendo pruebas y de repente se les escapó. ¿Por qué? Porque el modelo empezó a buscar tener acceso a Internet abierto para realizar algunas pruebas y gestiones, y pues de repente Hugging Face, que es una empresa justo centrada en inteligencia artificial, fundada en 2018, que tiene repositorios de modelos de inteligencia artificial, pues empieza a detectar un ataque y dicen, pues nos están atacando, ¿quién será? No sabían, etcétera, y eso pues lo empiezan ya a darse cuenta de ello el 12-13 de julio. Se presume que el ataque tendría que haber empezado el 11 de julio y pues no, de repente OpenAI dice, no, son nuestros modelos. Verdaderamente, pues todo, pasaron varios días en los que pensaban que era una instancia, incluso dijeron, pues debe ser un estado, China, etcétera, y no, era el modelo que por propia capacidad lo estaba generando. Y bueno, pues eso por supuesto nos habla de este umbral ofensivo autónomo que ya es una realidad, porque anteriormente pues estaba el caso de Mythos, este modelo de Anthropic, y pues bueno, ya dando este breve contexto, Rodrigo Tocayo, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias Rodrigo por recibirme y gracias por permitirme entrar con tu audiencia. Oye, pues este es un cambio de paradigma importante, sobre todo porque cambia pues toda la arquitectura y lo que uno debería pensar en materia de ciberseguridad, ¿no? Los ataques son muy potentes, muy sofisticados, y prácticamente si están hiperautomatizados quiere decir que algún actor puede poner un modelo quizás no tan avanzado a probar cuáles son tus ciberdefensas. ¿Cómo lo estás viendo y sobre todo pues cuál es, digamos, la ruta que ustedes van viendo para navegar estos tiempos? Sí, este año los hackers dejaron de ser humanos y empezaron a ser máquinas. Entonces tenemos que prepararnos para poder tener una IA que pueda defender contra otra IA. Entonces es un brinco que está dando la sociedad y dentro de las organizaciones tenemos que prepararnos y es algo que estamos haciendo desde OneIT. ¿Cómo lo hacemos? Con arquitecturas de resiliencia autónoma. ¿Qué significa? Antes había manuales y procesos donde las personas tenían que detectar un ataque, hacer un análisis, después pedir autorización para hacer una contención sin afectar sistemas que están operando dentro de la organización. Hoy en día, la brecha en cuanto a tiempo que se tenía para poder detener estos ataques, pues se ha reducido a milisegundos. Digamos, las fases cuando los ataques eran por humanos llevaban semanas o se tenía un tiempo suficiente para poder contener el ataque. Hoy en día ya con estas nuevas inteligencias, estos nuevos agentes como el que acabas de comentar, donde es importante mencionar que la IA recibió una instrucción, salió de la caja de arena, como decías, del sandbox, va a Internet y busca dónde, en cuál empresa pudiera tener la información necesaria para resolver lo que se le había solicitado. Entonces, no hackeó por maldad, sino para resolver lo que le habían pedido. Entonces, eso habla de la falta de conciencia y de que si no ponemos los rieles correctos para la inteligencia artificial, se pueden correr estos riesgos. Dentro de las organizaciones también, ¿qué ha cambiado? Que antes, hablando del riesgo, el riesgo generalmente es probabilidad e impacto. La probabilidad se está ampliando, ¿por qué? Porque los ataques ya se pueden masificar con tokens desde $2,000, podemos utilizar un sistema de inteligencia artificial como Kimi K3, que es chino, y entonces poder lanzar ataques de manera masiva. Eso le da armas superpoderosas a los ciberdelincuentes y es una lucha asimétrica. Al final de cuentas, los ciberdelincuentes necesitan
un solo hueco que encuentre la IA para meterse y para poder tomar acceso, controlar, encriptar y pedir rescate. Y por el otro lado, las empresas tenemos que cuidar todas las aristas para que no entren los cibercriminales. Sí, sin duda es un tema, y es irónico en el caso este último de Hugging Face, porque pues obviamente el tener repositorios de modelos de inteligencia artificial, los quisieron usar para defenderse, pero los modelos estadounidenses dijeron, no, esto es ofensivo, y entonces no los pudieron usar y tuvieron que defenderse con un chino, justamente, que tiene una arquitectura abierta, y entonces no podían utilizar los propios modelos para defenderse, y eso era lo más irónico de todo. Las empresas estadounidenses, por tener estos rieles, digamos, de seguridad, pues lo estaban impidiendo. Ahora, platicando con gente que está encargada de temas de ciberseguridad, decían, bueno, pues ya mi perímetro de ataque no puede ser esto que se denomina en inglés on-premise, o digamos tener tu propia infraestructura, porque va a ser bien complicado que digamos tus propias defensas lo puedan, y entonces tiene que haber toda una digamos nueva concepción en términos de si operas mayormente desde un hyperscaler, de estos grandes jugadores que tienen una escala enorme, pero bueno, pues ahí supongo que ustedes están justo en esa transformación, digamos, de entender dónde están las defensas y sobre todo cuál la arquitectura para tener una información que esté mucho más segura. Ya existen arquitecturas híbridas. Como bien comentabas, uno de los problemas es, si dependes de IA que está en entes públicos, pues al final de cuentas tú no puedes mandarle un malware para que lo analice, para que te diga cómo te defiendas, porque lo va a detectar como un ataque y entonces no te va a decir cómo hacer. No podemos hacer entonces eso. necesitas tener una herramienta, como mencionabas, abierta, pero esa va on-premise, la tienes que correr bajo tu propia infraestructura y tú necesitas tener el control total de esa infraestructura para poder hacer un análisis rápido y poder tener una respuesta y una contención, que fue lo que pasó en este caso con Hugging Face. Exacto. Ya existen arquitecturas, hay herramientas y hay soluciones que van ayudando a cerrar este tipo de brechas, desde detectar las vulnerabilidades y empezarlas a parchar en tiempo real y hacer predicción de una IA, cuáles serían las vulnerabilidades que va a explotar y entonces cerrarlas antes de que se exploten. Y algo súper importante son los análisis de riesgos de las compañías, que nos ayudan a identificar los activos críticos. Si tú identificas cuáles son las joyas de la corona, pues vas a poner mayor ojo ahí, vas a poner mayor control y entonces de esa manera puedes garantizar la operación de la compañía. Ahora, y yo creo que este ejemplo es clave porque si hay una empresa sofisticada, pues es Hugging Face. Sí. Es decir, ahí es en donde es el referente. Si a ellos les pasó, pues eso quiere decir que estamos en una situación muy delicada porque son realmente sofisticados, digamos, en términos de su concepción, percepción, etcétera. Pero, ¿qué es un ataque de día cero, digamos, cómo definirlo? Porque buena parte, por lo menos lo que sabemos de Mythos, que es el caso anterior, en donde Anthropic decidió limitar su despliegue porque encontró 20 años de Linux y los humanos no lo habíamos logrado, y se tardó muy poquito en encontrar una serie de vulnerabilidades de día cero, y de ahí la pregunta, es decir, ¿a qué se refiere o cómo le explicarías a las personas que nos escuchan y ven este tipo de cosas que nos hablan? Y te lo pregunto porque es de lo más básico, ¿no? Digamos. Sí. Ok. ¿Por qué existe la ciberseguridad? Pues porque hay fallos. ¿Por qué hay fallos? Pues porque todas las cosas fueron creadas por humanos, los humanos vamos a fallar, y entonces en el desarrollo de software había errores en la programación y esos errores se conocen como vulnerabilidades. Entonces esas vulnerabilidades permitían que pudieras hacer un uso inadecuado de cierta tecnología. Poderte loguear sin tener el nombre de acceso y la contraseña en un sistema, poder borrar información cuando no deberías de poder borrar información, entonces eso se conoce como una vulnerabilidad. Las vulnerabilidades se van documentando y entonces anteriormente los laboratorios y las personas que trabajaban en los laboratorios identificaban estas vulnerabilidades, las anunciaban y entonces, suponiendo es una vulnerabilidad de Windows, Microsoft manda un parche para que entonces se bloquee esa vulnerabilidad. Pero estamos hablando de que ese es un ciclo entre que sale el software, en el laboratorio detectan la vulnerabilidad, sale el parche y después se manda ese parche a todas las computadoras del mundo para que se actualicen. Imagínate en los servidores que son críticos, que no se pueden reiniciar para instalar esa actualización, pues se vuelve algo muy complejo. Entonces generalmente se podían enumerar y la cantidad de vulnerabilidades que se tenían
no llegaba a ser un número tan masivo como ya lo están identificando las IAs. Las IAs están encontrando fallos que los humanos no habían podido identificar de una manera mucho más rápida en sistemas que tienen muchísimos años operando y que se pensaba que eran súper seguros. Y por otro lado, algo que logró la IA, y hablando de impacto, es que generalmente hablábamos de que las vulnerabilidades se clasifican en críticas, altas, medias. Entonces uno decía, voy a parchar nada más las altas y las críticas, las medias y las bajas pues no las pueden explotar. ¿Qué ha hecho la inteligencia artificial? Poder unir muchas vulnerabilidades medias o bajas para poder accesar a los sistemas. A las críticas. Claro, la verdad es que es fascinante el tema, cada vez va a ser más técnico y más sofisticado, por eso creo que es importante lo que hoy conversamos, lo que hacen ustedes en One IT. ¿Dónde los encuentran? Pues es One IT, ¿no? OneIT.com.mx, también tenemos nuestras redes sociales y pues estamos listos para ayudarles a armar una arquitectura de ciberdefensa autónoma para poder resistir a este tipo de ataques que se vienen en esta nueva era. Claro, que es un nuevo entorno, actualice su computadora y su celular porque ya están llegando muchísimas actualizaciones, intuyo que tiene que ver con esto. Ahí escuchamos y vimos a Rodrigo Arellano. Gracias, Rodrigo, por estar aquí esta mañana, fundador y CEO de One IT, ya lo escuchaba, oneIT.com.mx.